El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, salió finalmente de la Casa Blanca. ¿Significa esto su completa retirada de la vida política del país? ¿O todavía continuaremos viéndolo en otros escenarios? ¿En qué consiste y qué consecuencias puede traer el juicio que está en su contra? Y la pregunta que más nos importa, ¿cómo será la relación entre México y Estados Unidos, ahora con Joe Biden al mando? Estas y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío Luis Maisel, economista internacionalmente reconocido. Hola Luis, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Igualmente, Nadia, siempre es un placer platicar contigo y con las personas que siguen tan de cerca Enlace Judío. Luis, Donald Trump finalmente dejó ya la Casa Blanca y lo hizo en medio de escándalos. Principalmente el más importante es el tema del juicio. ¿Me podrías platicar un poco en qué consiste este juicio y sobre todo qué dirección está llevando? El juicio a Donald Trump es consecuencia de lo que ha pasado en los últimos 4 años. Apenas entró hace 4 años y ya empezaron el mismo proceso de enjuiciarlo por la influencia de Rusia sobre las elecciones. Y al final no pasó nada. Cuando llegó al Senado, dado que requiere 67 votos para condenar, obviamente habiendo 52 senadores republicanos no pasó nada. Ahorita nuevamente es un aspecto totalmente político, inclusive legalmente muchos de los juristas creen que no es posible hacer lo que se llama un impeachment de un presidente que ya no está en el puesto. Este es un juicio que se hace para quitar a alguien del puesto. Entonces nunca ha habido el caso anterior en que se le haga a alguien que ya no está en el puesto. Y creo que va a acabar igual que el anterior. No creo que haya manera que junten los 67 votos. La intención de los demócratas era que lo condenaran y que no pudiera volver a correr para ningún puesto público. Eso hubiera sido la consecuencia de encontrarlo culpable. No va a pasar nada. Ya 45 senadores republicanos dijeron que esto es una movida política y que no van a votar a favor. Entonces, es hacer ruido nada más. Realmente no tiene mucho fondo. Y el que Trump haya salido ya de la Casa Blanca significa que vamos a dejar de verlo o va a aparecer en otro tipo de escenarios. Mira, es un hombre prominente y recibió casi 74 millones de votos. Entonces, obviamente es un factor importante en el Partido Republicano. Yo no creo que él, aunque lo dijo que piensa volver a la mejor, y hago hincapié en a lo mejor, que es lo mismo que él dijo, vuelva a correr en el 24, yo siento que el Partido Republicano va a buscar otra línea un poco más moderada y un poco más conciliatoria. Pero el ala derecha del partido va a seguir teniendo fuerza y él representa esa ala. Entonces, de que va a ser una figura, lo seguirá siendo, es una figura económica y seguirá siendo una figura política. Ahora lo que nos importa, lo que nos debe importar es Joe Biden, quien ya está iniciando su gestión. ¿Cómo vislumbras el futuro para México con Joe Biden a la cabeza? ¿Cómo vislumbras la relación entre México y los Estados Unidos? Mira, Biden es un hombre más conciliador que Trump, pero al mismo tiempo es menos fuerte que Trump. Mucha gente en México estaba más tranquila con Trump porque decían que tenía controlado al presidente López Obrador. El presidente Biden no tiene esa fuerza ni de carácter ni de personalidad para tener ese dominio. Por otro lado, sí es más conciliador. Él siempre ha querido a México, históricamente ha sido bastante amigo de México, pero tuvo un gran apoyo de los sindicatos para llegar a la presidencia. Los sindicatos están en contra del TIMEC, están en contra de la entrada de más mexicanos a Estados Unidos. Entonces, ellos iban a enfatizar que sigan estrictas las medidas de inmigración y estrictas las últimas condiciones que se impusieron en el TIMEC para evitar un poco la competencia con los sindicatos americanos. Entonces, tengo sentimientos encontrados. Como persona lo veo más fácil para tener buena relación. Como demócrata
por quien lo apoyó, lo veo más difícil de lo que fue con Trump. Y bueno, finalmente tu especialidad es la economía, así que quisiera ahora pasar un poquito más a temas nacionales. Luis, estamos ya finalmente en el año, espero que así sea, de la vacuna. Y en este año, en este proceso, ya sea rápido o lento, ¿crees que ya se dé una recuperación económica ahora sí definitiva? Mira, al ritmo que están vacunando ahorita, la recuperación no va a ser este año, va a ser tal vez a fines del año próximo. Claro que estamos empezando a ver más intensidad en la vacuna, ya se abrió la página de registro, con sus problemillas como de costumbre, que él se cayó como a los 15 minutos de haberla abierto, pero estás empezando con una economía que está muy lastimada. Cuando una economía, te voy a comparar con la americana, Estados Unidos creció sus ahorros 1,5 trillones de dólares en el 2020. Todo mundo recibió la ayuda por la pandemia y no todo mundo perdió su empleo ni su sueldo. Entonces, creció muchísimo la inversión, creció muchísimo el ahorro y se bajó casi 600 billones de dólares la deuda con tarjetas de crédito. Entonces, en el momento que se reabre la economía, se reabre con una población económicamente más sólida de lo que estaba antes. Entonces, ese consumo que no se realizó durante la pandemia, la gente quiere viajar, la gente quiere gastar, y si tiene el dinero lo va a hacer. En el caso de México, nunca hubo el apoyo al desempleado, ni hubo el apoyo a la empresa para mantener el empleo. Entonces, tienes a la gente en una situación muy precaria, económicamente está muy amolada. Entonces, ¿de qué le sirve a una persona que no tiene un centavo en la bolsa que ya pueda ir a un restaurante cuando no puede pagar el restaurante? Entonces, un segmento de la población sí va a regresar a ser consumidor, pero la gran parte de la población sigue tratando de pagar día a día, de solventar sus deudas que han crecido día a día, y muchísimas empresas pequeñas no van a reabrir, aunque se termine la pandemia. El pequeño restaurante, la tiendita familiar, esa gente que cerró, ya no va a poder abrir. Su crédito se vino abajo, entonces va a ser muy difícil que consiga que le renten un local, aunque tuviera un poquito de dinero guardado. Ya no es sujeto de crédito. Entonces, siento que va a ser muy complicado el regreso, se va a dar, pero no con la intensidad que esperaríamos. Los números finales del INEGI fueron que la economía se cayó 8,5%. Se espera que este año se recupere el 3,5%. 4% a la mejor. Pues sigues en una situación muy mala porque estás casi 5% abajo del 2019. En Estados Unidos se cayó 4,3% y esperan que regrese entre 4 y 5. O sea, esperan que 2021 sea la recuperación del 2020 y viento en popa. En México la recuperación no se va a dar probablemente hasta el 2023. Trágico, Luis. Hay muchas personas que se acercan a ti a pedir consejos, consultorías, etcétera. Si pudieras resumir uno o dos consejos principales, muy básicos y muy necesarios para la pequeña y la mediana empresa, ¿cuál sería? Mira, sería regresar a platicar con su banquero amigo, explicarles que vienen de regreso con todas las ganas y que están, entregados en 100% a regresar. Tienen que tener mucho cuidado a quién le fían, porque se va a convertir en una economía de mucho más crédito de lo que era antes. O sea, hay menos circulante, por lo tanto, hay menos cash, menos efectivo para las transacciones. Entonces, el pequeño comerciante o el pequeño industrial va a tener que ser muy cuidadoso con a quién le vende. A lo mejor debe sacrificar un poquito sus márgenes a cambio de mayor seguridad, tratar de ir con los compradores más fuertes, tratar de establecer una relación correcta con sus banqueros, diciendo, si me atrasé un poquito el año pasado, ya sabes por qué fue la pandemia, no es que yo sea malo, y aquí estoy de regreso, y este es mi calendario para pagarte.
pero si me ayudas te voy a pagar más fácil. Si me matas, pues ya no vas a cobrar. Entonces ayúdame a sobrevivir y salir adelante. En el caso de las familias, creo que vamos a tener que volver mucho al concepto de familia. En México no existe el welfare como tal, o sea, la ayuda, los planes sociales. López Obrador ha metido algunos planes como la ayuda a los viejitos, a las madres solteras, etcétera. No hay seguro de desempleo, entonces el que no tenía chamba no cobró nada. Entonces vas a tener que regresar a la idea del concepto familiar, el concepto de los países asiáticos, donde si tienes un primo rico, pues él te ayuda en la época difícil. Donde si hay un hermano acomodado y uno que está muy amolado, pues el acomodado tiene que ayudar al amolado y juntos van a salir. Si no se llevan muy bien, que se lo preste. Si se llevan muy bien, que se lo regale. Pero la unidad se tiene que ampliar de tú solo o tu esposa e hijos inmediatos, o esposa con esposo al revés, a un núcleo familiar mucho más extenso en donde haya la posibilidad de tener la masa suficiente para salir de él. ¿Crees todavía que nos enfrentemos a más semáforos rojos que terminan de asfixiar y de ahogar a personas, empresas que están tratando de tomar un poco de aliento? Mira, un poquito es la idea de la transparencia. No sabemos exactamente cómo está la cosa. En México, lo único que creemos es que no creemos en lo que nos dice el gobierno. O sea, automáticamente toda la gente en México duda si viene firmado por el gobierno, ya sabes o presupones que es mentira. ¿Llevamos 157,000 muertos o llevamos 400,000? No tenemos la más remota idea. El semáforo rojo, que tardó mucho en entrar, lamentablemente, si ves ahorita en otros países que lo metieron mucho antes las restricciones, Australia está jugando esta semana el abierto australiano de tenis y hay 15,000 espectadores en el estadio sin mascarillas y llevan desde el 11 de enero que no ha habido ni un muerto por la pandemia. En todo el mes de enero tuvieron 22 casos registrados de coronavirus. O sea, es un país que tomó las medidas a tiempo, que se cubrió la cara luego, que estableció las cuarentenas inmediatas, etcétera, etcétera. México tardó mucho y no sabemos qué tan extendido está el virus, qué tanto está en la provincia, en las ciudades pequeñas. Entonces, no sabemos exactamente cómo va a funcionar la vacuna rusa. O sea, no sabemos cómo va a funcionar Moderna ni Pfizer tampoco. O sea, es lo que los americanos llaman wishful thinking. O sea, todos queremos que ojalá sí funcione. La Sputnik, según los artículos de Lancet, dijeron que era 91% efectiva. La gente va a estar un poco más reticente a ponerse una vacuna rusa, por la misma cosa de que no está segura si los rusos o los chinos dicen toda la verdad. Entonces, vamos a tener que seguirnos cuidando aunque nos vacunemos. Entonces, yo creo que el semáforo rojo es un poco draconiano, creo que es un poco exagerado en muchos casos, pero más vale pecar de exceso que de falta, porque si no, va a seguir habiendo una transmisión muy fuerte y al ritmo que están vacunando, todavía nos falta mucho para que haya la famosa mentalidad de manada, en donde si el 70% de la gente está vacunada, ya no se va a transmitir. En Estados Unidos, al ritmo que están vacunando aproximadamente a 110,000 gentes al día. Creen que no vamos a llegar a esto y va a subir a 400,000 para mediados de febrero. No esperan que lleguemos a esa posibilidad de tener la transmisión hasta mediados de junio o fines de junio. A el ritmo que va México, estás hablando de 2 años, cuando menos. Luis, ¿qué es lo que provoca finalmente que México simplemente no pueda copiar el modelo de otros países que van tan avanzados en el tema de la vacunación? ¿Por qué tenemos que ir en la parte de atrás? Un poquito es la cosa económica. Los americanos le dedicaron una fortuna a comprar vacunas anticipadamente y a decirle a los grandes laboratorios, yo te voy a subsidiar el que lo hagas rápido y si no funciona yo pago los costos. Lo mismo hizo Europa y China probablemente, como el gobierno maneja todo, hizo lo mismo. Un ejemplo perfecto es Israel.
Israel se anticipó a todos los demás a comprarle a Pfizer la vacuna. Israel tenía pagadas 10 millones de vacunas antes de que hubiera vacuna. Y hoy ya lleva una tercera parte de la población vacunada. También es un poquito político. Ese va a ser la bandera de Netanyahu en las elecciones de marzo. Va a decir, yo me preocupé por ustedes, yo hice lo imposible por sacarlos adelante. México está en una situación económica complicada, bastante complicada. Entonces, no había ese exceso de dinero para, entre comillas, tirar si no funcionaba la vacuna, ni para ganarle a los países ricos que estaban prepagando. Entonces, se paró en la cola, igual como nos estamos parando muchos para ponernos la vacuna, o sea, te registras luego y esperas a que te den cita. Lo mismo hizo México. Se paró en la cola y esperó que le dieran cita. Pero mientras los países ricos se adelantaron al frente de la cola y prepagaron la vacuna. Entonces, por eso es que México está atrás. Como en otros temas. Luis, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Siempre nos explicas de una manera que resulta todo muy fácil de entender. Muchísimas gracias. Al contrario, Nadia, como siempre es un gusto platicar contigo. Me despido de todos tus muy interesados oyentes y videntes de Enlace Judío. Gracias, Luis. Hasta la próxima.